Otra actividad que va a ser bastante común en la plataforma son los glosarios. En este ejemplo de tecnologías de información y la comunicación, siempre logueado como Juan José López Contreras, tengo una asignación que es un glosario. Para hacerlo es bastante sencillo. Yo siempre les pido que lean por favor las instrucciones. En esta ocasión yo les digo que para la realización del glosario deberá leer el PDF. Siempre que les aparezca esto así, ustedes cuando se posicionen es un libro o es un enlace hacia un contenido que yo les pido que lean primero. Por ejemplo, si doy clic ahí, me abre una nueva pestaña y me va a mandar al libro que yo les menciono. Inclusive ahí dice que el libro se llama Términos que se usan, perdón, el tema Términos que se usan en las TIC y el libro es Tecnología de Información en la Comunicación. Página 11 a 18 del libro. Entonces aquí está el libro, busco la página y empiezo a trabajar. Luego dice, es probable, bueno, la asignación es donde aparecen distintos términos que usted puede buscar su definición. El glosario es para eso, busca un término y escribe la definición. Es probable, dice, que en el libro aparezca la definición misma del término. La intención es que usted investigue de otras fuentes en internet y agregue más contenido. Si ese término, el cual a mí me pareció interesante, está la definición en el mismo libro, pues perfectamente copio esa definición, pero aparte de eso, yo puedo buscar en internet de otras fuentes y enriquecerla. Eso no es ningún problema, eso es inclusive es mucho más beneficioso para usted porque aprende más. También dice, es probable que los términos se repitan entre una y otra persona. Por ejemplo, si yo en el glosario escribí procesador, un ejemplo, y María escribió también procesador y Pedro escribe procesador, yo espero que la definición entre cada persona sea diferente. Dudo que los tres piensen lo mismo, ¿sí? Entonces, la intención es que eh, enriquecer los términos que están en ese libro. Pero no necesariamente tendrá la misma definición y luego les repito que voy a estar leyendo. Yo, aunque ustedes no lo crean, yo estoy leyendo lo que ustedes escriben ahí. Aparte de eso, algunos tienen el problema de que aunque yo les escriba que no deben cargar ningún archivo, siempre hay una persona que me carga un archivo y lo entiendo porque no tienen experiencia con plataformas, pero la intención de este video es explicarles eso exactamente, precisamente. Entonces no deben cargar ningún archivo, la misma plataforma les da la opción de crear una nueva entrada, lo que es igual a agregar otro término o palabra que es lo mismo al glosario. Cantidad de términos a agregar al glosario por estudiante, 5 en esta ocasión. Bien, entonces voy a entrar al glosario y si ustedes se fijan, yo les pido 5 por estudiante. Otro problema que encontré también fue que es válido esto, de esa forma aprendemos, es que me escriben anglicismo y en la misma entrada me escriben los cinco términos. Yo no quería eso. Inclusive en esta parte de aquí, Fanny escribe los 5 en la misma entrada. ¿Qué pasa? Cuando yo busque un término, por ejemplo, el término era sistema, es uno. Indicador de desempeño es otro término, procesamiento de datos otros términos, computadora otro término. ¿Qué pasa si yo quisiera buscar los términos por una búsqueda? Esto es como un diccionario, jóvenes. Si yo escribo aquí un término y le doy buscar, como usted hizo una entrada de ese término precisamente, entonces me va a mostrar cuáles son las posibles respuestas que tengo de ese término. El error de ustedes fue que crearon una sola entrada y en esa misma entrada pusieron los 5 términos. Si ustedes leen las instrucciones, dice, no debe cargar ningún archivo. En la misma plataforma se le da la opción de crear una nueva entrada, lo que es igual a crear otro término o palabra, no dice otros términos. Otro término, o sea que cada entrada debe ser un término o palabra. Y ustedes escribieron en una entrada múltiples términos. Bien, entonces es válido, estamos aprendiendo. Entonces lo que voy a hacer yo, como estoy logueado como Juan José López Contreras, voy a hacer el ejemplo, voy a agregar un término. Entonces voy a decir añadir entrada y me manda a la parte de acá. Donde me dice concepto es precisamente el término que voy a escribir yo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el concepto digamos que es, por ejemplo, Internet. ¿Y la definición cuál va a ser? No sé, cualquiera. Voy a poner solo un contenido de ejemplo acá para hacer rápido el video y para que no se me aburran. Listo, entonces ya imaginemos que esta es la definición de Internet. Entonces yo guardo el cambio
guardo los cambios. Y yo ya tengo una definición de Juan José López Contreras. ¿Cuántas me faltan? Me faltan 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Añadir otra entrada. Y aquí voy a poner, por ejemplo, web, otro término, y voy a poner contenido de ejemplo. ¿Sí? Listo, ya llevo 2, entonces guardo cambios. Y ya tengo 2 entradas de Juan José López Contreras. ¿Qué pasa? Si yo quiero buscar, por ejemplo, internet, lo busco y van a ver que ahí me aparecen varios términos, pero me aparecen un montón de... Esto no tiene nada que ver con internet. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan con el internet que acabo de escribir yo, el término internet, inclusive me aparece de otro color. Significa que esa es una coincidencia de la búsqueda que yo hice. ¿Sí? Es como un diccionario. Entonces aquí pues el contenido de ejemplo, que fue lo que puse yo como definición. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero ver por autor? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero ver por autor? Y busco la J voy a escribir por Juan José López Contreras. Y ahí me aparece de Jeffrey, me aparece que en una misma entrada escribió los 5. Y de José Luis López Contreras me aparece uno, que fue el ejemplo que yo les hice al inicio, cuando iniciaba el año. Y el otro de Juan José López Contreras de Internet y el otro de web. ¿Cuántos tengo de Juan José López Contreras? 3, porque hice 2 ahorita. Y esta que la hice, inclusive ahí está la fecha, 23 de febrero del 2020. ¿Sí? Y esta que la hice el sábado 11 de julio del 2020. Sábado 11 de julio del 2020. Entonces, lo que yo quería es que ustedes hicieran por cada término una entrada. ¿Sí? De esa forma se me facilita a mí leer y se les facilita a ustedes también leer. De esta forma, inclusive, esto yo después lo podíamos, una versión para impresión, ¿sí? Y podemos compartirlo y de esa forma pues lo estudiamos todos los términos que escribimos nosotros en este glosario. Esa es la intención. Entonces, para la próxima nosotros, ustedes ya saben cómo es que se debe hacer un glosario. Ok, solamente.